Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren bastante bien, ¿no? Bueno, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya les dieron también hace un momento la bienvenida. Mi nombre es la licenciada Vanessa Guevara García, soy psicóloga de la Clínica Felizmente y el día de hoy me han invitado a poder compartir con ustedes parte de estos aprendizajes, ¿no? Iniciaremos, bueno, esta jornada contextualizando un poco el tema que nos ha convocado, que es, marquemos la diferencia, no al bullying. ¿Ok? Empecemos entonces. Voy a compartirles un pequeño material que he podido desarrollar para poder apoyarnos de repente un poco en algunos criterios que son importantes de tomar en cuenta. Fíjese usted. Vamos a ver. Listo, acá estamos. Me parece que pueden lograr ver la página. Sí, se ve bien. Muy amable, gracias. Voy a apagar mi cámara para que no tengamos problemas. Bien. Vamos a ello. Fíjese usted. Vamos a empezar con este pequeño caso, ¿no? Este caso que realmente ha dado un vuelco en cuanto a la sana convivencia dentro de las instituciones educativas. ¿Qué tan resguardados están nuestros hijos? ¿Qué tan seguros se pueden encontrar? ¿Ok? Bueno, sabemos el caso de la hija de la señora Yajaira Puente Arnao, ¿no? Es un caso bastante conocido que esta semana ha sido realmente un boom, ¿no? Enterarnos de la magnitud en la cual el bullying puede mellar, transgredir, realmente repercutir en las decisiones de nuestros hijos, ¿correcto? Es tan importante conocer este fenómeno que realmente muchas veces, inclusive los alumnos lo han normalizado como una especie de juego. ¿Okay? Es importante entonces dentro de la convivencia escolar. En lugar de ver ahí como por favor, apaguemos nuestros micros para no poder interrumpir. Apaguemos nuestros micros, por favor. Muchas gracias. Como les comentaba, no sabe lo la convivencia, es muy importante tocar este tema porque es parte de la convivencia escolar, ¿no? Los chicos van a las instituciones educativas y invierten el tiempo en estas escuelas, pero más allá de ello, más allá de los aprendizajes adquiridos, también van a ser amigos, ¿no? Aprenden realmente materias y establecen redes de contactos sociales, ¿correcto? Pero los jóvenes van más allá que solamente estudiar, como les decía hace un momento. Entonces, una adecuada convivencia va de la mano con la mejora de nuestros aprendizajes. Es decir, si el adolescente, niño, joven, se encuentra bien, se encuentra seguro dentro de este clima escolar, pues el rendimiento académico está muy ligado, está muy estrecho a esta sana convivencia, ¿no? Quiere decir, si el ambiente es sano y seguro, dará confianza a tener mejores resultados significativos en cuanto al aprendizaje. Pero, ¿qué pasa si el ambiente no es sano? Si el ambiente es amenazante, es intimidante. Esto nos llevará como resultado, pues, que el alumno, el estudiante, poco o nada pueda aprender de forma significativa. Por favor, apaguemos nuestros micros. Muy amable, gracias. Por eso la formación de la sana convivencia es muy importante, ¿no? Es tan importante como cualquier otro tipo de materia que podemos ver. Fíjese usted, en el Perú tenemos un reglamento realmente, paradójicamente, ¿no? Tenemos la ley 29719 que ampara justamente y señala promover la sana convivencia dentro de las instituciones educativas, es decir, vivir sin violencia. Tenemos la ley, está reglamentada, pero muchos de nosotros no la conocemos. Esta ley tiene como objetivo establecer mecanismos para poder diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia. Fíjese usted, es un acto de prevención, llegar antes del problema,
hay una normativa vigente frente a este sistema de violencia, ¿no? El hostigamiento frente a la intimidación y cualquier acto considerado como acoso, hostilidad entre los alumnos de las instituciones educativas. Usted me preguntará, ¿solamente frente a sus grupos pares? No necesariamente, ¿correcto? Puede ser de forma asimétrica, quiere decir, entre el docente y el alumno también se puede ver estos casos de hostigamiento, ¿correcto? Entonces, tenemos que conocer este tema, tenemos que conocer la ley para saber cómo actuar frente a esta situación. Nadie está de repente, pues, separado de esta realidad, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que rige realmente actualmente la ley en el Perú, ¿no? Entonces, recordemos qué es el bullying, de dónde sale esta denominación del bullying. Fíjese, el bullying deriva del inglés bull, que significa toro, ¿no? Contextualizado a nuestra realidad, significa aquella persona que es matonesca, ¿correcto? Para denominarlo como tal, tiene que ver un maltrato reiterado de un alumno sobre otro o de varios sobre uno. Hay una desventaja realmente, un control, un poder que desea tener este estudiante en todo caso, ¿no? También denominado, pues, acoso escolar. Bien, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es una agresión escolar y un acoso escolar. La agresión escolar se puede dar en momentos oportunos, no es reiterativo, sin embargo, el acoso es un hostigamiento constante, donde busca menoscabar realmente la libertad de la otra persona. ¿Okay? Muy bien, el acoso escolar denominado bullying o intimidación también. Es una persecución constante. El estudiante, el niño, el joven, constantemente está siendo hostigado, no solamente de forma física, sino también puede ser de forma psicológica intencionada. Es decir, busca una finalidad que realice el estudiante contra sus pares. Es decir, por lo regular, esta intimidación va en la misma línea con chicos de la misma edad, de forma repetitiva, con el objetivo de hacerle daño hasta convertirlo en su víctima. Eso es lo que busca un estudiante líder negativo frente a esta situación. La pregunta es, ahora, ¿cómo combatir? ¿Cuáles son las características de esto? ¿Cómo identificar esta situación? Es tan difícil, ¿no? Muy bien. Recordemos entonces que es de forma repetitiva. Estadísticamente, ¿correcto? Se encuentra en la bibliografía indicando que por lo regular la persecución física o la intimidación, acoso físico, por lo regular generalmente se da entre varones y la persecución o intimidación psicológica se da entre el sexo femenino. ¿Ok? Es lo que dice la bibliografía en todo caso, que no necesariamente puede ser general, una realidad genérica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, desde la perspectiva de un autor que creo que es importante mencionarlo, Dan Always, se debe cumplir algunos requisitos para catalogarlo como bullying. Por ejemplo, el primer requisito es la existencia de una persona que es atacada por un agresor o un grupo. La existencia realmente de un líder, donde va menoscabando la integridad personal de aquel estudiante. Como segundo requisito debe darse por lo regular, hay una asimetría, ¿no? Entre los protagonistas de los episodios. Se trata de una interacción desigual. ¿Qué significa esto? Significa que por lo regular se da jerárquicamente entre niños, jóvenes, estudiantes, mayores a menores. Por eso le indicaba al comenzar
que no solamente se puede generar el bullying por parte de los grupos pares, es decir, jóvenes de la misma edad, sino también pues puede ser del maestro al alumno, ¿no? Exhibiéndolo, exponiéndolo frente al aula. También puede ser de grados superiores a grados inferiores, donde realmente la proporcionalidad entre las edades y entre el físico es en desigual, ¿no? Busca someter y causar control sobre su víctima. Como tercer punto tenemos, como tercer requisito, la repetición sostenida en el tiempo. Las conductas son repetitivas, se van a dar día tras día. Las conductas de intimidación busca el aislamiento de esta persona, de la víctima, mediante amenazas o insultos. Esto pues provoca un sufrimiento psicológico a mediano y largo plazo, así como las consecuencias en su autoestima. ¿Qué quiere decir? El joven que es víctima, niño, niña, adolescente, que sufre de este tipo de hostigamiento, menoscaba el carácter que tiene, la capacidad de afrontar y ser resolutivos frente a situaciones difíciles que se le va presentando en el día a día. Por ello tiene un bajo autoconcepto, un bajo valor. En ello, pues, ¿por qué decimos que menoscaba sufrimiento a largo plazo? Porque esto se puede ir intensificando a través del tiempo si no se hace una intervención oportuna. Y en último lugar, se individualiza la violencia, es decir, es directa, ¿no? El blanco de los ataques son con sujetos en concreto, es decir, con personas que realmente ya vienen de casa de repente violentados, intimidados, ¿no? Chicos con características sumisas, pasivas, por lo regular, no es una regla general, como les decía. Bien, ¿y por qué hablamos de la simetría del poder? Porque es importante ver empíricamente la evidencia de los casos, ¿no? No en todos los casos, como les dije hace un momento, hay un abuso de poder. Esto es importante porque la simetría está permanente a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Hay una simetría, por ejemplo, entre el niño y el adulto. Hay una simetría entre el jefe y el subordinado, entre la persona que tiene mayor capacidad y menor capacidad intelectual, por ejemplo. ¿Correcto? En nuestra vida constantemente nos encontramos con situaciones asimétricas donde en algunas ocasiones puede haber un abuso de poder. En jerarquía estamos hablando, ¿correcto? Debe existir entonces una desigualdad de poder, es decir, hay un desequilibrio entre el más fuerte y el más débil, ¿no? Es una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima que se siente impotente para salir de esta situación por sí solo, ¿no? Es lo que indica, por ejemplo, el autor Avilés en el 2002. Bueno, lo central es la intimidación, ¿okay? Y el poder. Los agresores tienen un intenso deseo de someter a otras personas. De esta forma, la agresión se transforma en una estrategia de un grupo con el fin de lograr el poder y el control. Y no solo el poder y el control, sino el reconocimiento de las demás personas. ¿Okay? Teniendo ese reconocimiento, esa validación de la demás persona, pues juega un rol muy importante. Porque no solamente es abusado aquella persona o intimidada aquella persona víctima, sino personas que están a su alrededor. Pueden sentir miedo, confusión y no intervienen en su momento. Acá pues fíjese usted, hemos graficado los roles que podemos encontrar dentro de un bullying.
Entonces tenemos, para verlo mucho mejor, aquí tenemos al defensor, ¿ok?, al testigo, a la víctima, al intimidador líder y al reforzador del intimidador. ¿Ok? Puede ver mucho más personas que fingen ser reforzadores del intimidador. A aquellas personas que asusan esta situación, provocan esta situación, alientan esta situación, por ello es que permanecen en el tiempo. ¿Ok? Es muy importante poder trabajar de forma interventiva con el defensor y el testigo, de manera coordinada, para que así esta situación vaya disminuyendo en el tiempo. Erradicar este tipo de violencia. ¿Dónde existe el escenario? ¿En qué situaciones? ¿Quiénes son aquellas personas que pueden sufrir? Fíjese usted, si tenemos víctimas, si tenemos intimidador, los asistentes que refuerzan, los testigos y los defensores, ellos pueden ejercer un tipo de hostigamiento que es permanente en el tiempo. ¿Ok? Se conoce diferentes formas de ejercer violencia. Tenemos la violencia física, la violencia verbal, la psicológica y la social. Y vamos a hablar a continuación de algunas de estas formas. Ahora, estas formas pueden entremezclarse unas con la otra. No necesariamente solamente es una forma de violencia, sino pueden combinarse unas con las otras. Cada persona tendrá su propio punto de vista frente a lo que está pasando. Fíjese usted, en la actualidad podemos ver en muchas instituciones educativas que se está ejerciendo la violencia física, donde los golpes, empujones, robos, estamos observando dentro de las aulas. Esta violencia física consiste esencialmente en hostigar a la víctima a través de patadas, de golpes con el puño, de empujones. Es decir, deja huellas en el cuerpo, perdón, evidencias, ¿no? Hay evidencias observables. Estas son las más comunes. Tenemos la violencia verbal, donde están incluidos los insultos y las amenazas. ¿Qué es lo que busca la violencia verbal? Lo que busca es segregar y discriminar lo que puede ser visible mediante apodos, nombres burlones, insultos focalizados hacia un atributo. Puede ser muy gordo, muy flaco, el uso de lentes, el que más sabe. Puede ser discriminado, insultado por su color de piel y de repente hasta por su sexualidad puede ser cuestionado. Entonces tenemos que tener en cuenta que debemos de intervenir frente a esta situación. Muchos chicos creen que es una forma de diversión el violentar a otra persona, el someter a otra persona. Estamos frente a generaciones que desde muy pequeños ya están conectados con la computadora. Tienen videojuegos extremadamente violentos donde creen ellos que es normal este tipo de ataques. Hay una relación casi aceptable entre la violencia y la diversión. Muchos jóvenes consideran que se divierten de manera violenta, donde creen que es un juego. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Lo ven como un juego. No lo consideran
como un acto violento. No hay esa capacidad de poder reflexionar y ser empáticos con las otras personas, con las demás personas. Carecen de habilidades sociales. Y justamente el hecho de que vengamos de una pandemia, pues esto ha menoscabado, se ha agudizado aún más, ¿no? El estudiante, el alumno, no ha podido relacionarse de forma efectiva con otras personas y con sus pares aún mejor. También existe la violencia social, ¿no? Y esta violencia social, fíjese usted, cuando uno era bastante joven, o de repente hoy en día también lo utilizan, y no nos llevábamos bien con otras personas, hacíamos la llamada ley de hielo. No le hablábamos a la otra persona. Y esta es una forma realmente de violencia, ¿no? Menoscaba a la persona. Entonces, a menudo se usa la palabra bullying de forma errada, ¿ok? Recordemos que tiene que haber un acoso sistemático frente a esta situación, el cual puede llevar al estudiante a poder desarrollar algunos cuadros depresivos y llegar al extremo como es el suicidio. Como el último episodio que hemos conocido a través de las noticias, el caso de la niña de Saco Oliveros. Presuntamente, la niña sufría de bullying dentro del colegio, no hubo una intervención oportuna, probablemente ella misma se arrojó, probablemente. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Lo que nos puede llegar lo que puede llegar a pasar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Esto no es algo pasajero, esto no se va a terminar sin intervenir nosotros. No pasará solo, debemos de tomar conciencia que debemos de intervenir de forma oportuna, llegar antes del problema. La violencia social se concreta en las malas relaciones interpersonales, falta de respeto, agresividad, exclusión social, rumores, prepotencia, aislamiento. Es en sí mismo un fenómeno social y psicológico determinado por el clima de las relaciones humanas, que lo potencia, lo permite o lo tolera. ¿Qué quiere decir? Hemos normalizado esta situación dentro del salón de clases. Antes de la pandemia existía el bullying. Después de la pandemia continúan los casos de bullying y se ha agudizado. Pero no hay en la práctica, realmente en la práctica, no hay un proceso de intervención frente a esta situación. Entonces tenemos que buscar personas que puedan ayudarnos, alianzas estratégicas, como profesores responsables, adultos responsables. Debemos de ser personas responsables frente a esta situación, para que de repente las nuevas generaciones no desarrollen este tipo de violencia, para evitar a posterior que se agudice esta emergencia. La violencia psicológica muchas veces se denomina, no se conceptualiza, no se observa la violencia psicológica, es lo que indican algunos autores. Pero realmente la violencia psicológica se puede evidenciar, se puede observar. Afecta personalmente a los individuos que se ven envueltos en estos tipos de problemas. ¿Y cómo les afecta? La violencia psicológica nos podemos dar cuenta cuando nuestro hijo, nuestro niño, niña, joven, no desea ir al colegio, por ejemplo. Es un signo de alarma. Algo está pasando.
Por ello le comentaba, debemos de intervenir en el momento donde el estudiante, sobre todo, se encuentre de forma libre, solo. El bullying ha existido hace mucho tiempo atrás, incluso cuando nosotros mismos éramos estudiantes. Y tenemos también la violencia digital, ¿no? Que realmente es la combinación, la mezcla de la psicológica y la social, ¿no? Donde se produce agresiones vía web, vía celular. En su momento no fue considerada, pues la tecnología no era parte significativa dentro de nuestra interacción social, personal. Pero después de la pandemia ha cobrado vital importancia. Por ello es que por vías redes sociales, en la actualidad las personas o los estudiantes lo utilizan para poder violentar a otros estudiantes. Y usted me preguntará, ¿dónde intervengo? ¿Dónde puede suceder? ¿Dónde acontece esta problemática del bullying, llamado acoso escolar o intimidación? ¿Dónde yo puedo intervenir? Y acá tenemos unas imágenes. Fíjese usted, el estudiante busca los espacios libres para poder menoscabar los derechos de su grupo par o asimétricamente en la salida del colegio. Por ejemplo, donde el alumno sale solo, busca de alguna forma confrontarlo en grupo. En el recreo, donde de repente los profesores, docentes, tutores, no se encuentran acompañándolos. También se puede producir en el celular o en la computadora que está en mi casa. En los cambios de hora también puede surgir esta problemática. En el baño del colegio, incluso, ¿no? En el pasillo o en el recreo del colegio. Tenemos estas situaciones que sabemos que el estudiante, joven, niño, puede estar o encontrarse solo, donde puede ser vulnerado en sus derechos. Entonces, para la víctima, no hay una intervención efectiva contra el bullying. Cuando el ambiente escolar se contamina totalmente, fíjese usted, no solamente repercute en la víctima, sino todos los niños, sin excepción, también son afectados de forma negativa, porque experimentan las situaciones in situ, en el momento, y esto les crea sentimientos, pues, de ansiedad, de miedo, de temor. Puede llegar incluso que el comportamiento agresivo, pueden verlo, que no trae ninguna consecuencia fatal a quien lo practica. Muchas veces, los victimarios en este caso, frente a la situación de bullying, no son sancionados o no tienen, ya no se utiliza la palabra sanción, sino que no hay medidas correctivas frente a esta situación. El alumno que observa que no hay una medida correctiva frente a este abuso, hostigamiento o acoso, puede haber la posibilidad que adopte, copie estas conductas también. Sea un posible violentador a futuro. Fíjese usted que no queda solamente en la víctima y el agresor o los que observan, sino que puede ir más allá de eso. Es decir, normalizar la situación. Ahora, si yo no intervengo,
puede repercutir en estos alumnos. Pero no solamente esto, sino que esta situación de víctimas de bullying pueden ser superados o superados pero parcialmente, porque son traumas sufridos dentro de la institución educativa, en la escuela, donde debe ser un ambiente seguro y de confianza. Esto repercute en el desarrollo personal de la víctima. De acuerdo a algunas investigaciones, se comprueba, ¿no?, que la mayoría de adultos jóvenes que fueron protagonistas del bullying durante la infancia o la adolescencia presentan autoestima baja, ambivalentes, con sentimientos negativos, volviéndose adultos con problemas serios para establecer vínculos. Estos jóvenes niños, si no se interviene de forma apropiada, pueden desarrollar conductas antisociales, conductas que no son aceptadas dentro de una sociedad donde nos regimos por leyes. Pueden asumir también un comportamiento agresivo más tarde, pueden volver a sufrir o practicar el bullying en el trabajo, el llamado workplace bullying. Fíjese usted, no solamente repercute en el presente, sino también hacia el futuro. En casos extremos, algunos de ellos pueden intentar cometer suicidio, como les decía. Tener pensamientos tanáticos. Un niño hostigado puede transformarse también en un hostigador, siendo este el que tiene peor pronóstico. Porque ha pasado de ser víctima a ser un agresor. Hay niños que son bulineados, ¿no? Ese es el término que utilizan. Y en forma reactiva, buleadores. Como le dijimos hace un momento, la víctima puede convertirse por un tema de conversión, de revanchismo, en posibles agresores. Por lo regular, estas personas, estos jóvenes que son buleadores, estos niños son maltratados por sus padres. No es una regla general, pero las investigaciones lo indican así. Por hermanos que sobre todo agreden a sus hermanos menores. Y que en la escuela ellos deciden ser autores o hostigadores porque lo han aprendido. Así, perdón, esa es la normalidad para ellos. Por eso, mucho ojo, cómo es que nosotros nos dirigimos o tomamos medidas correctivas a nuestros hijos. Ahora hablamos del intimidador, del violentador, del autor. Este intimidador, autor, puede padecer de ansiedad. Como les decía hace un momento, trastornos de conducta, baja autoestima. Aquellos que practican el bullying con sus grupos pares pueden llevar para la vida adulta un comportamiento antisocial, está fuera de la sociedad, ¿no? Y adoptar también ese tipo de conductas dentro de su seno familiar, es decir, la violencia intrafamiliar. Entonces, debemos de señalar que es importante poder hacer la intervención oportuna frente a esta dificultad del bullying. Porque si no, vamos a desarrollar mañana más tarde posibles actos delincuenciales. Tenemos que tener en cuenta y estar siempre perspicaz al comportamiento, observar el comportamiento de nuestros menores. También tenemos los testigos, que son los espectadores. Estos testigos pueden padecer también de cuadros patológicos.
Imagínense que si observan un daño fuerte, ¿no?, irreparable en la víctima, los testigos pueden sufrir de algunas perturbaciones de este ambiente de tensión, volviéndose tímidos, inseguros, con poca capacidad resolutiva. Fíjese usted hasta dónde menoscaba esta problemática. Generalmente nosotros hemos escuchado que hay una víctima y un agresor, pero esto trasciende más allá de ello. Y no lo estamos observando, no lo estamos viendo, ¿no? Los testigos aprenden a cómo comportarse en situaciones injustas, ¿no? ¿Por qué mencionamos esta situación? Porque el testigo, al observar este hostigamiento, no desea ser sometido a estos tipos de vejámenes. Y lo que hace, toma actitudes totalmente de indiferencia, ¿no? Asume una actitud de no es mi problema, yo no me meto ahí, así es la vida, por ejemplo. Posturas muy individualizadas y egoístas. Deficientes aprendizaje de cómo comportarse en situaciones injustas en el presente y hacia el futuro. Puede observar, incluso reforzar estos modelos inadecuados de actuación. Es decir, normalizar la violencia frente a la institución educativa. Y no solamente la institución educativa, sino posibles personas que acepten ese tipo de violencia dentro de un seno familiar, dentro incluso del hogar que pueden formar a futuro. Falta de sensibilidad, de empatía ante el sufrimiento de la otra persona. Se produce una total desensibilización por la frecuencia de los abusos cometidos frente a la víctima. Cabe resaltar la importancia de la intervención frente a todos estos grupos. No solamente la intervención es en la víctima y en el agresor, sino también en los espectadores, también en las personas que defienden a la víctima. ¿Cómo prevenir el bullying? ¿Cómo yo puedo prevenir? ¿Cómo puedo llegar antes de la problemática? ¿Qué es lo que debo de considerar? Primero tengo que estar atento a los cambios de ánimo de mis hijos. ¿Correcto? Si yo detecto que mi hijo de repente no quiere ir al colegio, en momentos se encuentra triste, muy irritable, tienes un signo de alarma frente a esta situación. Algo le está pasando. Debo de comunicarme permanentemente con mi hijo. Generar ese vínculo afectivo donde él se sienta seguro de poder contarme lo que está sucediendo. La evidencia más notable es la baja de rendimiento. Aquellos niños que siempre han persistido en sus notas, subiéndolas, de repente hay un bajo rendimiento. Puedo preparar alianzas estratégicas con algunos estudiantes que me ayuden a ser mediadores frente a esta situación, sean amortiguadores frente a esta situación. Para ello, para poder conseguir y trabajar estos mediadores, pues tengo que recopilar el consentimiento informado de sus padres, es decir, que el padre sepa que su hijo puede ser un mediador. Y enseñar a resolver los conflictos de manera no violenta, que tiene que ver mucho con las habilidades sociales. ¿Ok? Este es un tema que realmente debemos de tener mucho más tiempo para poder conversar. ¿Ok? No solamente, como les decía hace un momento, repercute en la víctima y en el agresor, sino también en otras instancias. Esta formación debe ser continua. Y voy a terminar con una frase que el día de hoy escuché, ¿no? Y que creo que es importante poder
compartirlos con cada uno de ustedes. Escuché a una psicopedagoga que decía, yo aprendí que sufría de bullying cuando se empezó a utilizar este término. Debemos de movilizarnos rápido, rescatar el valor de la familia y sobre todo los valores personales de cada uno de nosotros. Poder instaurar en mi hijo esa capacidad de afronte. Si él no puede solucionar esta dificultad, tiene que buscar sus alianzas estratégicas para poder salir de esta situación tan difícil que le tocó vivir. ¿Ok? Muy bien. Agradezco a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy. Y voy a responder algunas preguntas. ¿Sí? Hay muchas preguntas. Voy a tratar de contestar algunas. Ok. Por ejemplo, acá comentan, ¿no? Me está comentando sobre el caso que había mencionado, ¿no? Que hay que analizarlo más allá. La ley determina un protocolo a seguir y ampara también abusivo como agredido y lleva un tiempo para tomar una medida o sanción, ¿no? Recordemos que en las instituciones educativas no se acepta la utilización del término medida o sanción, perdón, o sanción, sino medidas correctivas frente a esta situación, ¿no? Entonces, hay que, como les decía hace un momento, hay que poder diferenciar entre lo que es la violencia escolar y el bullying. Una cosa es el acoso reiterativo a la víctima. Todos los días se presenta lo mismo. La violencia escolar se puede dar en puntos determinados, ¿no? Los alumnos se pelean y no se vuelve a presentar esta situación. Cabe la posibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver otro. En el libro de incidencias realmente debería de colocarse todas las agresiones que se percibe dentro del salón de clase y fuera también. ¿Ok? Si esto cabe mencionar que hay una agresión física, verbal, tenemos para los docentes que están aquí, lo subimos al CICB, que es la plataforma del Ministerio de Educación, donde de alguna forma se hace un proceso a seguir frente a la intervención de la agresión que se ha detectado. Por ello, les decía que es importante trabajar siempre la prevención frente a esta situación. Este año ha sido difícil para nosotros, ya que hemos pasado de unas clases virtuales, luego a la semipresencialidad y luego la presencialidad, donde realmente nos hemos desbordado mucho de nosotros, ¿no? Pero con esta experiencia de haber corrido frente a lo que se venía, pues ya tenemos que estar preparados también a proyección hacia el año 2023. ¿Ok? El jefe y subordinado se llama moving, es verdad. Pero cuando cuando mencioné lo del jefe y del subordinado, es la característica asimétrica, es el ejemplo asimétrico, ¿no? Quiere decir que por lo regular, se da asimétricamente el bullying, es decir, de jóvenes mayores a jóvenes menores, por lo regular, ¿no? Jerárquicamente se da, ¿ok? ¿Sí? Está en lo correcto, se llama moving, ¿es verdad? Sí, el ciberbullying también es verbal y social. Por ello le decía que se puede entremezclar entre los tipos de violencia que existen.
Exacto, ¿no? Muchas veces, acá comentan, gracias José, comentan que muchas veces el entorno familiar, ¿no? Cómo interactúan en el entorno familiar, porque recordemos que es nuestro primer contacto social, ¿no? Entonces, la forma como interactúa eh, nuestros padres, hermanos, con nosotros, ¿no? El vínculo que hay entre nosotros, la dinámica que hay en la familia, esto influye definitivamente en el comportamiento del estudiante o del niño en todo caso, ¿no? Falta de valores en la familia, exacto, ¿no? Fomentando el respeto a cada persona, ¿no? Los valores en el tiempo no han cambiado, no se modifican, son los mismos. Simplemente que hemos dejado de alguna forma de lado desarrollar este tipo de los valores en dentro de la institución familiar. Recordemos que el colegio no es el sitio para educar. El niño viene educado ya desde casa, ¿no? Tenemos el falso concepto que el niño lo vamos a educar en la institución educativa. El niño se forma, ¿no? Cognitivamente en la institución educativa, pero él viene ya educado de casa, de edades tempranas, donde debemos visibilizar los valores como el respeto, la justicia, el amor hacia la otra persona, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, ir entrenando desde temprana edad para que sean potencialmente pues unos jóvenes de bien, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no solamente es los valores, sino la influencia que ha habido de la pandemia, la falta de contacto social, de habilidades sociales para poder desarrollarlo frente a un momento in situ, ponerlo en la práctica, también ha agudizado esta situación, también ha menoscabado esta situación. Por eso que se encuentra mucha problemática, por eso muchos estudiantes no tienen los recursos, los mecanismos, herramientas necesarias para afrontar esta situación que se les está presentando. Más allá de todo ello, lo que ha sucedido es que ha habido una normalización de la violencia, ya que los niños han sido sometidos, han estado interactuando con medios sociales, redes sociales en base al WhatsApp, a plataformas digitales, ¿no? Que no les ha ayudado a desarrollar estas capacidades o estas habilidades sociales. Esto es lo que ha pasado, se ha agudizado frente a esta situación, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir esta situación? Como les decía hace un momento, ¿no? Tengo que ser bastante observador frente a cómo es el comportamiento, las conductas que está evidenciando mi niño. El hecho de no querer ir, por ejemplo, al colegio, no levantarse temprano, el hecho de repente de estar más irritable de lo normal, el bajo rendimiento de repente, su aspecto, ¿no? Cómo ha cambiado. Esos cambios son un signo de alarma. Tengo que estar constantemente, pues, observando, ¿no? Observando a mi menor, ¿no? Para ello, como les decía, tenemos que ser responsables frente a esta situación, ¿no? Entonces, tenemos que intervenir frente a esta situación. Y obviamente hay un proceso que debería de seguir el, la institución educativa en este caso, ¿correcto? Debe haber un proceso que tiene que seguir unas medidas correctivas que tiene que hacer, debe de haber medidas correctivas frente al agresor para que no se repita, estas conductas no tengan un efecto dominó frente a los otros jóvenes que pueden estar observando, expectando esta situación y no lo lleguen a normalizar. ¿Ok? Muy bien. Exacto, ¿no? Como comenta Mónica, ¿no? Ella cree que debiera ingresar el caso en el CICB. Se debería, es un acto de violencia, ¿no? Se tiene que subir a la plataforma del CICB, plataforma del Ministerio de Educación, para que le hagan seguimiento, entienda un inicio, un final de esta situación, ¿no? No podemos dejarlo que se solucione solo, porque no va a pasar, esto se va a agudizar, ¿no? Tenemos que intervenir oportunamente frente a esta situación, ¿ok? Tenemos que ser muy juiciosos. Ok,